vamos a hablar de lo que es resistencia. Entonces la resistencia, hay varias formas de trabajarla y depende para qué tipo de deporte se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, para hacer resistencia, para hacer recorridos largos en un trote, pues entonces se tiene que trabajar de cierta forma, ¿sí? Entonces se tiene que trabajar un cierto de tipo de músculo, que es el tipo de músculo tipo A, en el cual se tiene que tener mucho oxígeno para ese tipo de músculo. En cambio, cuando se entrena fuerza, se entrenan tipos de músculo que tienen muy poco oxígeno. Y hay otros tipos de músculo que son tipo intermedio, en el cual trabajan fuerza y resistencia, ¿sí? Entonces es como la combinación de estas dos. Entonces, digamos, para el tipo de músculo que es solo resistencia, estas personas tienden a ser muy flacos. El ejemplo claro es de los trotadores o corredores de la maratón o la media maratón, o los ciclistas de alto rendimiento, en los cuales ellos tienen que subir montañas, y bueno, los que sobre todo son de montaña tienden a ser muy flacos porque tienen que trabajar mucho lo que es la resistencia, y la resistencia tiende a volverlo a la persona flaca. Las personas que practican boxeo o practican Muay Thai o algún tipo de deporte que tenga que ver la pelea, trabajan mucho lo que es el tipo de resistencia y fuerza. ¿Por qué resistencia y fuerza? Pues porque tienen que mandar duro los puños o los golpes con patadas y manos, y tienen que aguantar largo recorrido, ¿sí? Largo recorrido peleando con otra persona. Entonces por ello ellos tienen que practicar este tipo de músculos para resistir y poder dar fuertes golpes. Entonces, digamos, un claro ejemplo de cómo podríamos trabajar resistencia y fuerza en un solo ejercicio y que trabaje todo el cuerpo vendrían a ser los burpees. Entonces, ¿qué es un burpee? Un burpee es una flexión en sentadilla, bajamos las manos y hacemos una flexión y volvemos y saltamos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la representación gráfica. Eso es un burpee. Un burpee se puede hacer en varias cantidades, pues dependiendo también la fuerza. Y otra forma también de hacer resistencia y fuerza son las flexiones con peso o muy poco peso o sin peso. ¿Listo? Entonces aquí tengo pues poquito peso, son aproximadamente 18 kilos, pero con los 18 kilos por lo menos yo puedo hacer más de 15-20 repeticiones. Entonces, cuando nosotros podemos hacer más de 15 repeticiones con cierto peso o sin peso, estamos trabajando resistencia junto con fuerza. ¿Sí? Si solo trabajáramos fuerza, digamos que vendría a ser hasta solamente unos 8 repeticiones dependiendo del peso, ¿sí? Entonces 8 repeticiones para realizar fuerza. En cambio, resistencia son 15 para arriba. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la resistencia en adultos mayores. Como tal, cómo mejorar la resistencia en los adultos mayores. Algunos de los ejercicios de resistencia son actividades tales como caminar, trotar, nadar, rastrillar las hojas, bailar o jugar tenis, ¿sí? Esto ayuda a aumentar el ritmo de los latidos del corazón y el ritmo de la respiración. Esto se puede hacer por un periodo extendido, y pues algunos ejercicios que sean más fáciles como caminar lejos o un poco más rápido, ¿sí? Eso ayuda mucho a mejorar la resistencia en estas edades. Como tal, la cantidad y la frecuencia, pues digamos primero que todo tiene que tener unas metas iniciales, y esto ayuda a aumentar la resistencia gradualmente, ¿sí? Poco a poco. Si usted no está en un estado activo físicamente, pues tiene que empezar desde cero y ir subiendo la intensidad. Particularmente pues es muy importante el progreso, ¿sí? El progreso poco a poco. Es posible que tome un poquito de tiempo, y pues digamos más cuando la vida física está un poco inactiva. Entonces, más que todo, estas actividades se pueden realizar por más o menos 5 a 10 minutos.
como lo venía indicando, hacerlo con mucha precaución en un lugar adecuado, ¿vale? Entonces, pues ya ahorita a continuación les mostraré un ejemplo de algunas actividades que se pueden hacer para mejorar la resistencia cardíaca y demás. Bueno, continuando con el tema de nosotros sobre la resistencia en adultos mayores, vamos a hacer 3 tipos de ejercicios que se pueden realizar para mejorar la resistencia en estas edades, ¿vale? Entonces, el primero, vamos a arrancar con una caminata por el espacio que tengamos adecuado, ¿vale? Una caminata, siendo conscientes de nuestra respiración y manejando nuestros desplazamientos. Listo, el ejercicio de caminata lo podemos hacer alrededor de 5 a 10 minutos, ¿vale? Continuando con otro ejercicio, el número 2. Como lo explicaba anteriormente, uno de los ejercicios para mejorar la resistencia es barrer hojas, ¿sí? En este caso, pues tenemos una escoba, pues barramos el lugar que tengamos adecuado. Como tercero, después de pasar de este ejercicio de barrer las hojas o de barrer el lugar que tengamos, vamos a hacer un trabajo de trote, ¿vale? Trote continuo. Empezamos desde lo más fácil, desde lo más despacio. Listo, muchas gracias, espero les haya gustado, les haya quedado claro el tema. Bueno, compañeros, como ustedes ya saben, pues nada, ahorita estamos trabajando la capacidad de resistencia. Es una capacidad que se adquiere o en un determinado tiempo, sí, que realmente es con un entrenamiento muy riguroso, o se puede dar a lo largo de la vida, pues digamos con un entrenamiento dividido, digamos, dividido en diferentes etapas, ¿no?, de la vida, por decirlo de alguna manera. Sabemos que, pues digamos que en las diferentes etapas exigimos nuestro cuerpo de diferente manera, y pues en este caso simplemente vamos a trabajar la fuerza del antebrazo. Quiero, pues digamos, como tal, explotar toda su capacidad, que me pueda sostener de cualquier manera. Y pues nada, digamos que este es un ejercicio súper básico. Debo sostener mi cuerpo haciendo una dominada, ¿sí? O sea, traccionando todo mi cuerpo hacia la barra. Entonces, nada, vamos a ver cuánto dura. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry. Es un ejercicio que requiere, digamos que un gran esfuerzo físico, aunque no lo parezca, ya que utilizamos todo nuestro cuerpo está jalando para arriba, y esto requiere, digamos que, de bastante nivel de esfuerzo. Bueno, como mis compañeros ya les comentaron, como tal, la resistencia es una capacidad física que se puede adquirir a lo largo del tiempo, ¿sí? O en un determinado tiempo estipulado, pero pues digamos que esto tiene como tal varias contradicciones, por decirlo de alguna manera. Si queremos adquirir resistencia, pues digamos que tenemos que llevar el cuerpo casi hasta un límite, ¿sí? Y pues digamos que esto requiere bastante esfuerzo físico. Entonces, pues nada, en esta ocasión pues me gustaría mostrarles un ejercicio súper simple. En anteriores clases también estábamos trabajando, pues digamos que alguna idea sobre trabajo físico. Nuestro grupo trabajó telas acrobáticas y en ella pues ahondamos un poco sobre los tipos de amarre, ¿sí? Este es un trabajo que muchas veces nosotros no hacemos, no solo pues digamos cuando vamos a hacer pesas o hacemos digamos calistenia. En este caso la idea pues es justamente pues sostener solamente nuestro cuerpo, dejarnos caer y pues mirar cuánto alcanzamos. ¿Listo? I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory. Bueno,
como les digo, este es un esfuerzo realmente casi solo del antebrazo, ya que literalmente es nuestro agarre, ¿sí? Requiere pues digamos que algún nivel de dolor, porque representa pues obviamente un tipo de resistencia que no muchas veces hacemos, ¿sí? Es un tipo de resistencia que realmente casi nunca trabajamos y que es algo muy necesario en nuestro cuerpo. Nuestras manos sostienen las cosas, nos sostienen a nosotros, y así mismo pues digamos que mantener este tipo de amarres fuertes nos va a ayudar no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en la deportiva, si así lo deseamos. En el ciclismo, la resistencia se trabaja a través de cadencias altas o bajas. Estas se miden en revoluciones por minuto, es decir, la velocidad de pedaleo. Esta resistencia se va a ver favorecida tanto en la fatiga neuromuscular como cardiovascular, y no menos importante, psicológica. Para ganar resistencia podemos usar una cadencia baja, a 60 revoluciones por minuto, donde gastaremos menos energía y menos consumo de oxígeno. Y por el contrario, en cadencias altas usaremos de unos 100 a 120 revoluciones por minuto en adelante, por lo que te va a generar menos fatiga neuromuscular hasta cierto límite, pero vas a usar un mayor gasto de energía y de oxígeno. Pero lo importante es que si llegas a este límite, donde comienzas a sentir la fatiga muscular en cualquiera de las cadencias, no te rindas. Ese dolor es el que te está ayudando a ganar la resistencia que quieres, y con mucho entrenamiento y esfuerzo serás invencible. Un entrenamiento de resistencia sobre la bici muy sencillo puede ser: comienzas con 20 minutos de calentamiento, luego con una serie de 15 minutos al 75 u 80% del umbral del dolor, la segunda serie de 10 minutos del 80 al 85% y la última serie de 5 minutos al 90% del umbral del dolor, y para terminar debes aflojar por 20 minutos más. La resistencia. Definimos resistencia como la capacidad psicofísica de las personas para resistir a la fatiga. En otros términos, entendemos por resistencia la capacidad de mantener un esfuerzo de forma eficaz durante el mayor tiempo posible. Existen dos tipos de resistencia: la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica sería aquella que tiene por objeto aguantar y resistir la exigencia física para ganar oxígeno, mientras que la resistencia anaeróbica está condicionada por un aporte insuficiente de oxígeno a los músculos. Esta última sea en los ejercicios donde la frecuencia de movimiento es muy elevada o en ejercicios que implican fuerza muscular. En la mayoría de los esfuerzos realizados se produce una mezcla de ambas vías, de la aeróbica y de la anaeróbica, cuya proporción varía dependiendo del tipo de la duración y de la intensidad de la carga de entrenamiento y del nivel individual de la persona. Cualquiera que sea la actividad elegida, el entrenamiento aeróbico requerirá aumentar la demanda de oxígeno y mantener esa intensidad por un tiempo determinado. La resistencia es una capacidad compleja que tiene una gran importancia en la mejora del acondicionamiento físico. En comparación con otras capacidades, la resistencia puede mejorarse mucho con el entrenamiento. Algunos efectos del entrenamiento de resistencia son: aumento del volumen cardíaco, fortalece el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, incrementa la capilarización, mejora el sistema respiratorio, optimiza la eliminación de sustancias de desecho, activa el metabolismo, fortalece el sistema muscular y mejora la voluntad y la capacidad de esfuerzo. La plancha o tabla es un ejercicio isométrico que se ejecuta durante la sesión de yoga o pilates para preparar el cuerpo para posturas más avanzadas, así como durante el entrenamiento de fuerza para el core. Las planchas son tan efectivas que muchos entrenadores las consideran como el único ejercicio con el que puedes entrenar todo tu cuerpo a la vez. Y es muy cierto que cuando trabajas esa postura, trabajas varias partes de tu cuerpo a la vez. Fortalece piernas, glúteos, espalda, hombros y por supuesto abdominales. Es un fabuloso ejercicio para ganar fuerza y resistencia. Capacidad compleja que tiene una gran importancia en la mejora de la condición. En comparación con otras capacidades, la resistencia puede mejorar. Algunos efectos de la resistencia